Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al diputado provincial Julio Moreno, diputado provincial por el Departamento Capital, miembros de Ahora Argentina, del bloque Somos Salta con Seguridad. Vamos a hablar con él sobre el presupuesto de la provincia. Él venía siendo crítico a la actual gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey, crítico fundamentalmente ante la no rendición de cuentas. Ha argumentado que no tiene sentido aprobar el actual presupuesto sin la aprobación del ejercicio de las cuentas del año 2016 y 2017. Y vamos a hablar también con él sobre el tema político, sobre dónde está ahora el espacio que conduce el diputado Alfredo Olmedo. Bienvenido a Un Buen Diálogo, diputado. Es un placer. Muchas gracias por invitarme. Recién hacía una introducción breve sobre algunas de las críticas que usted ha venido realizando al presupuesto que ha presentado el ministro de Economía de la provincia hace unos días en la Cámara de Diputados. No, críticas te diría que son críticas constructivas. Yo lo que estoy viendo, obviamente, cómo viene el presupuesto, cuáles son los aumentos, los índices de aumentos, cuánto se dedica a educación, salud, que son los grandes rubros de acción social, los grandes rubros que van a incidir muchísimo. Hoy, sin ir más lejos, ir a los hospitales a ver cuál es la situación, la verdad que es lamentable. Entonces, bueno, se ha dado prioridad a los gastos de eso. Obra pública te diría nada, muy poquito. No sé si nos va a alcanzar para terminar los bacheos de todas las rutas y caminos y calles que están. Y después el otro tema también que nos preocupa mucho es el tema de viviendas. No va a haber viviendas, no se va a construir este año viviendas. Entonces apelamos, y obviamente apelamos a la imaginación. Una de las propuestas que le hicimos también al ministro del área es que busquen terrenos fiscales y traten de darle a las personas o buscar alternativas de construcción, casas de madera, por ejemplo, que son mucho más baratas. Entonces todo eso hace que de alguna manera se cumpla con el gran déficit habitacional que tiene la provincia y la provincia demuestre una vocación de que quiere realmente contribuir. El presupuesto nacional no nos da más plata. Entonces te diría que de alguna manera esto es un presupuesto impredecible. Y bueno, me podés decir, bueno, pero ¿por qué es impredecible? Como también lo fue el del año pasado, o sea, el de este año prácticamente, que se aprobó el año pasado. El año pasado estábamos hablando de un déficit de 4.500 millones de pesos. Y resulta que este año hablamos de que vamos a cerrar el presupuesto con 800 millones de pesos de superávit. ¿Qué quiere decir? El año pasado que teníamos una deuda de 4.500, ahora nos va a sobrar plata por 800 que pueden bajarse a 200 porque en enero hay un pago de deuda que tenemos que será 200. Entonces, de 4.500, que es prácticamente un 8% del presupuesto, subir y decir hemos pagado todas las deudas y todavía nos sobra plata, te diría que es hasta cierto punto impredecible, porque eso es lo que de alguna manera se va a saber. ¿Por qué impredecible? Porque en este año han pasado muchísimas cosas desde la economía que podemos explicar por qué han pasado de pasar de una situación de gran deuda a una situación de que sobra. La inflación, te digo los 4 o 5 temitas que son los más importantes. La inflación, el tarifazo que aprobamos con los impuestos que aumentó la recaudación, los aumentos de sueldo que no se condicen con la inflación, y esos son temas que de alguna manera han incidido para que aumente la recaudación en la provincia y por otro lado, manteniendo fijos los costos, los gastos, evidentemente se ha producido este superávit. Ahora, ¿qué pasa el año que viene? Te diría que es impredecible por la economía. Entonces, podemos llegar a tener sorpresas. O sea, el año que viene, este presupuesto que lo estamos por tratar ahora, habla de un superávit para el 2019 de 122 millones. O sea, va a sobrar prácticamente, para que se entienda, va a sobrar plata, va a sobrar esos 122 millones. Pero yo no sé qué va a pasar con la economía, si va a bajar la inflación, no va a bajar la inflación, va a haber más desocupación. O sea, todavía no podemos aventurarnos a decir, por eso te digo que es impredecible. Y a eso le tenemos que sumar que todavía no tenemos las cuentas generales del ejercicio. ¿Qué es para que se entienda qué es la cuenta general del ejercicio? Es la rendición de cuentas que hace el gobierno y que dice que la plata que
en principio el Poder Legislativo le ha autorizado a que gaste, ¿cómo lo gastó? Claro. Nos están faltando eso, y a mí me parece personalmente que es una falta de respeto a la Constitución y a las instituciones. Eso no nos podemos permitir nosotros como legisladores que podamos aprobar un presupuesto de un año cuando en definitiva no nos mandaron las liquidaciones o las rendiciones de cuenta de los años anteriores. Eso es una falta de respeto a la institución que se llama Poder Legislativo. Sí, una de las principales fuentes de ajuste que hubo es la inflación, que justamente ajusta los salarios. Y el segundo punto es la recaudación, que a partir de la inflación va creciendo. El presupuesto provincial está prácticamente enlazado al presupuesto nacional. Justamente la no construcción de viviendas sociales es la quita de aportes de la nación. También fue crítico del presupuesto de Cambiemos, de la gestión de Cambiemos. Principalmente usted fue uno de los primeros que dijo que el primer ajuste era de 100.000 millones y el segundo ajuste fue de 500.000 millones. Y sí, ajustamos 600.000 millones, pero aumentamos esos 600.000 millones en intereses de las deudas. Mira, yo soy crítico, pero trato de que la crítica construya. Exacto. Y que despabile de alguna manera a los Sí. gobernantes, a los que toman las decisiones, que normalmente no salen en el caso de Buenos Aires, no salen de la General Paz, y acá no conocen el interior profundo. Hay muchos funcionarios que no conocen la realidad del país y por supuesto de la provincia. Entonces, en un escritorio es muy fácil dibujar números y hacer cálculos rápidos, cuando en definitiva la realidad del país y de la provincia es totalmente distinta. Entonces, por eso te digo, es impredecible en este aspecto qué es lo que está pasando. Y otra cosa más, fíjate que en el presupuesto nos mandan 2 artículos en donde nosotros como legisladores tenemos que de alguna manera definir qué va a pasar con el transporte público. Es una barbaridad lo que están haciendo, porque eso es un problema que lo tiene que resolver el mismo Poder Ejecutivo, el prestador del servicio. Nosotros quieren que nosotros aprobemos un aumento del precio del colectivo, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. El proyecto que mandan dice que a partir del 1 de diciembre el precio del boleto acá en el área metropolitana va a costar 15 pesos. Hoy el boleto en el mes de noviembre vale 12 pesos con 50 y el mes que viene, porque ya se aprobó, va a valer 50 centavos más, va a ser 13 pesos. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos que legislar cuál va a ser el nuevo precio del boleto? Como también tenemos que explicarles que en estas medidas, que yo también las entiendo, se quitaron los subsidios al transporte. Eso también lo entiendo. Entonces el gobierno tiene que hacer medidas para disminuir de alguna manera estos subsidios que la provincia los va a tener que pagar. Pero que no nos digan a nosotros cuáles son las medidas que van a tomar. Reducción de un 10% de las frecuencias, no ir más kilómetros de lo que están autorizados, o sea que si mañana hay un barrio en cualquier lado, no podrán entrar los colectivos a ese barrio porque no autorizó el Poder Legislativo. Es una locura lo que pretenden que nosotros aprobemos. Sí. Yo, por supuesto, me voy a oponer. El modelo de Saeta no es un mal modelo. No aplicarlo únicamente para la capital también ya es, de cierta manera, algo bien llevado de la mano de lo que es el centralismo de la política en Salta, ¿no? Lo cual no es bueno porque el interior también existe. La quita de subsidio es consecuencia de la política nacional. En la quita de subsidio creo que todos estábamos de acuerdo que había que poner un fin a los subsidios. En el caso de la luz, la boleta promedio aquí en Salta tenía 25 o 50 pesos de subsidio y sin embargo en estos 3 años las boletas se fueron prácticamente de la boleta promedio de 250 pesos a 2.500. Son cosas incoherentes, realmente te digo, los ajustes que se están haciendo no condicen tampoco con los aumentos de sueldo. Entonces eso va a traer aparejado una recesión muy fuerte que se está notando, ya se está notando ahora. Por eso justamente es la gran cantidad de aportes social, a la actividad social, a todo lo que la gente que necesite, comedores escolares, todo lo que sea de acción social. Todo esto está contemplado en el presupuesto porque sí sabemos qué es lo que puede pasar, gente que se queda sin trabajo, o sea, toda la parte de acción social. Esto es que los presupuestos terminan implicando y es la importancia que tienen en la calidad de vida de todos los salteños.
porteño. Te quiero aclarar de que nosotros no estamos en desacuerdo con Saeta ni con el sistema de transporte, eso no lo ponemos en discusión. Lo que ponemos en discusión es que a nosotros, el modo como legisladores, en la ley de presupuesto, incluyan un aumento del precio del boleto, cuando en definitiva, señores de Saeta, señores de la MT o lo que sea, ustedes tienen las facultades para renegociar y explicar por qué los aumentos, y no que utilicen. Ahora, utilizarlo en una ley de presupuesto me parece totalmente desprolijo. Si ustedes querrían hacer a través de una ley, pues háganlo con una ley paralela que no sea la ley de presupuesto. O sea, esas son las críticas de las desprolijidades que podemos llegar a entender. Pero otro de los temas también es la deuda que tiene la provincia, que es, en este momento podemos hablar de casi por lo que nos han informado, estaríamos en un 7, un 8% del total del presupuesto, que dentro de todo no es una deuda que sea un excedente, como estamos hablando a nivel nacional, el caso de los intereses y demás alta en ese aspecto. Si hay que hablar bien, podríamos decir que sí, en este caso... Sí, tiene un bajo endeudamiento la provincia. La deuda no es significativa con respecto al presupuesto o al total de los gastos que están planificados. Así que, si vamos a hablar de lo positivo también, la cantidad de gastos, de ingresos que van a destinarse a salud, a educación, que son los temas más sensibles y que sabemos que hay una deuda social con todo esto. Así que vamos a ver las escuelas, los maestros, los médicos en los hospitales, cómo están los hospitales, falta de remedio. Bueno, de alguna manera quiero creer que esto hay una cierta sensibilidad por parte del gobierno para mejorar. Pero bueno, en general te diría que es impredecible y también es una falta de respeto a que como legislador no nos presenten en tiempo y forma las rendiciones de cuenta, cuando en definitiva hay una cantidad muy grande de empleos públicos, que eso es lo que en principio podría decir, porque podrían decir, bueno, no tenemos gente, bueno, pero ¿cuánta cantidad de empleados? Casi la mitad del presupuesto se gasta en sueldos, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? Esa es la pregunta, y eso es lo que por supuesto dejo como inquietud y por supuesto lo voy a plantear cuando sea el momento oportuno en la Cámara. Diputado, yendo al tema político, usted pertenece al espacio de Alfredo Olmedo. Ahora Patria. Ahora Patria, el nuevo partido, sí. Ahora Argentina. Ahora Argentina, sí señor. Hace un rato, cuando empezábamos el diálogo, hablamos de la situación nacional y provincial. ¿Dónde está Alfredo Olmedo hoy políticamente? Políticamente, Alfredo, te podría decir que es un fenómeno que mucha gente del interior lo está pidiendo como presidente. El mensaje que está dirigido a determinados sectores es un mensaje que llega muchísimo. Ya el país probó un kirchnerismo, el país probó un macrismo con todo lo que representa cada una de las líneas políticas y las líneas de pensamiento de cada uno de los partidos, y creo que la gente ya busca un cambio, busca algo distinto. Y Alfredo, de alguna manera, hoy está liderando ese cambio en la política nacional, y por supuesto, no sé si sirve acotarte lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Brasil. Entonces, obviamente, Argentina no está ajena de ese trajín. Entonces, te podría decir con orgullo que un salteño en este momento es pedido por muchísima gente de todo el país para que sea el próximo presidente. Ahora, si me preguntas cuál es mi opinión, yo prefiero que Alfredo Olmedo primero sea gobernador de la provincia de Salta y después recién presidente. Pero bueno, esas son decisiones que las tendrá que tomar Alfredo Olmedo y no yo. Dentro pero ya de mi opinión es esta. Sí. Siguen sosteniendo la candidatura a gobernador de Alfredo Olmedo. Alfredo Olmedo ya se lanzó como candidato a presidente. Por eso es importante que quede claro. O sea, Alfredo juega como candidato a presidente hoy. Ahora, yo personalmente, y me hago cargo obviamente, quiero que primero sea gobernador y que todo ese caudal de conocimientos, de inquietudes y de propuestas las podamos materializar acá en Salta y después, por supuesto, llevarlas a un proyecto nacional. Así que bueno, esto es personal, pero sí te lo puedo decir con mucho orgullo
que muchísima, pero muchísima gente. Hoy estaba viendo unas encuestas, está un 6% en el gran núcleo duro del Gran Buenos Aires, que eso no es un número menor de aceptación y que gente que lo va a votar. Y nos llegan mensajes de todas partes del país de gente que lo quiere apoyar y que sí que le va a dar el voto. Así que realmente te diría que es un fenómeno bastante interesante para tenerlo claro. Y bueno, Alfredo Olmedo, por supuesto, está recorriendo todo el país y dando su mensaje y por supuesto está creciendo muchísimo. Yendo al tema político nuevo, en la última elección ustedes participaron dentro del Frente Cambiemos. A partir del tiempo se empezaron a distanciar políticamente. ¿De dónde surge la diferenciación? No, surge la diferenciación porque somos tres sectores totalmente distintos. Estaba el PRO, el partido que lidera el doctor Juan Carlos Romero, y estábamos nosotros con Alfredo Olmedo a la cabeza. Yo tuve el placer y el honor de ser el presidente del bloque Cambiemos 4 o 5 meses cuando el PRO decidió formar su bloque aparte. Después nosotros también nos abrimos de ese bloque, así que ahora nosotros somos un bloque con el diputado Orozco de Rosario de la Frontera. Somos el único bloque, o sea, el bloque que se llama ahora Patria, somos todos. El planteo es que nosotros tenemos que tener una cierta identidad que nos diferencien del resto. Yo he sido también muy crítico con el gobierno de Macri, pero desde el punto de vista, desde la economía, y por supuesto sigo siéndolo crítico por todos los problemas que nos están pasando ahora, que esto se podría haber solucionado mucho antes. No quiere decir que esté en desacuerdo en su totalidad, pero sí hacer las críticas que corresponden. Entonces, haciendo una crítica que corresponde, de alguna manera podemos contribuir, es lo que te dije recién, vamos a contribuir a que los funcionarios tomen conciencia y sepan dónde están parados y conozcan la realidad de la Salta profunda y conozcan la realidad de la Argentina profunda. Así que el planteo concretamente es que hay que ser críticos. Para eso me han elegido. Yo represento a la ciudad de Salta, a mis habitantes, no solamente a la ciudad, sino a toda la provincia. Me eligieron en el departamento capital, pero soy un diputado provincial que represento. Entonces tengo que ser muy claro con toda la gente que me votó. Y les tengo que explicar desde mi perspectiva qué es lo que yo pienso y qué es lo que va a pasar. Y por eso es que justamente yo voy a proponer que el presupuesto en este momento acá en Salta no se discuta ahora, como tendría que discutirse, sino que se discuta en febrero o marzo, cuando calculo que nos entregarán la cuenta general del ejercicio. Pero bueno, es una propuesta personal que lo puedo hacer yo desde mi perspectiva y desde mi falta de compromiso político con ningún partido político, solamente con mi partido, que es el partido de Alfredo Olmedo. Bueno, pero hay de una definición política tajante, porque en definitiva proponer pasar el presupuesto hacia febrero, institucionalmente, diríamos, la Constitución rige los plazos de la aprobación del presupuesto, como así también de las cuentas de ejercicio. ¿Cómo se contrapesa? Mira, si no se aprueba el presupuesto, se utiliza el presupuesto del año pasado. Anterior. Hasta ahí se podría llegar a entender. Pero si nosotros podemos aprobarlo en 2 o 3 meses, se podrá aprobarlo y después se regirá el nuevo presupuesto. Pero lo que yo exijo es que se respete la Constitución y que se respeten las instituciones. No podemos estar permitiendo, como siempre venía acostumbrada la política Salta, a que las cuentas generales del ejercicio se aprueben con 2 o 3 o 4 años de antigüedad. Es una falta de respeto. Entonces exijamos que se cumpla lo que dice la Constitución y que, por otro lado, me parece también una falta de respeto a la institución que se llama Poder Legislativo. Sí, cuando se reformó la Constitución, uno de los principales argumentos para terminar con el Tribunal de Cuentas era que era obtuso, que se atrasaba, que la auditoría iba a ser más rápida. Sin embargo, tiene prácticamente un funcionamiento similar a lo que era el Tribunal de Cuentas. Bueno, entonces hemos cambiado para no cambiar nada. O sea, si cambiamos, claro, tiene que cambiar algo, tiene que pasar algo. Acá hemos cambiado para no cambiar nada. Entonces estamos en la misma. Entonces no cambiemos, empecemos a educar y empecemos a obedecer lo que corresponde, lo que se tenga que hacer. Entonces no creamos que porque vamos a cambiar vamos a mejorar. Por lo menos empecemos a respetar lo que ya está en vigencia. Después veamos cómo lo podemos mejorar. Pero vamos cumpliendo, empecemos a ordenarnos, empecemos a cumplir lo que está en vigencia. Después sí podemos hacer todos los cambios que correspondan, los cambios que queramos, pero empecemos a cumplir los que están hoy en vigencia. Y eso es un poco lo que estoy pidiendo, no es más que eso.
No es Bueno, más que eso. ha sido un gusto analizar el presupuesto con usted, ¿no, diputado? Usted viene también, hace trabajo, diríamos, desde el análisis económico. ¿Qué tiene en vista de lo que son los estudios económicos en cuanto a la actividad económica del próximo año? Bueno, yo creo que acá Salta está adoleciendo de un gran impulso a la actividad productiva. No solo Salta, sino todo el país. Uno de los temas que me preocupa muchísimo es cuál es la situación de las economías, especialmente las economías. Ayer justamente terminé un artículo sobre la explotación forestal, qué es lo que pasa con la industria de la madera. Entonces voy a ir tocando temas muy fuertes que hacen a las economías regionales y, por supuesto, a los esquemas productivos que tiene la provincia, porque tenemos que empezar a pensar de que si no alentamos la riqueza que tenemos, que Salta es una provincia tremendamente rica en recursos naturales, pero con gente pobre. Sí, entonces, no, cambiar esa ecuación nos va a llevar tiempo. Y estructuralmente era muy complicado producir por la falta de competitividad sistémica que había, porque sin el Belgrano Carga funcionando, esta provincia no podía producir nada de valor agregado. Fíjate vos, sin ir más lejos, o sea, primero darle valor agregado, buscar la cadena de valores para darle valor agregado a toda nuestra producción primaria. Y pues fíjate, cada aumento de nafta nos aleja más del puerto, de los centros de consumo, entonces cada vez estamos más lejos. Entonces empecemos a pensar, Bolivia, Paraguay. Había un informe del valor Chile. de combustible. En Buenos Aires vale 40 centavos promedio el litro de súper y aquí en Salta vale 45. Bueno, 47. ¿Somos ciudadanos de segunda o no somos ciudadanos de segunda? Entonces, ¿dónde están nuestros legisladores? En esto, la producción primaria ya está. Agregarle valor agregado depende fundamentalmente de la posibilidad de llegar a puerto. Y mientras no las tengamos, en la medida en que nosotros no le demos valor agregado, la incidencia del flete va a ser muy significativa. El ferrocarril no sé cuánto más, cuánto menos puede llegar a darle alguna solución a las cosechas nuestras, pero lo que sí sé y estoy convencido es que tenemos que darle valor agregado a nuestra producción y aumentar las cadenas de valor. Diputado, muchas gracias por su visita. Es un gusto analizar el presupuesto con usted. No, ha sido un placer, gracias por invitarme y bueno, a tu disposición. A todos ustedes, muchas gracias.